Si analizamos la historia de Colombia, tenemos un país que desde su grito de independencia hasta el día de hoy es desigual en todos los aspectos posibles. El Banco Mundial afirmó en el año 2017 que de 193 países conformantes de las Naciones Unidas, Colombia ocupó la tercera plaza en el ranking de países inequitativos. Por ejemplo, ¿sabías que en dicho país el 1% de los terratenientes más poderosos explotan el 81% de las tierras nacionales? La problemática en cuestión ha generado que Colombia sea un lugar donde algunos rincones se asemejan al primer mundo y otros a la miseria. La realidad es que la ausencia de un método de titulación efectivo ha desembocado un efecto negativo tanto en la sociedad como en la calidad de vida del país. En torno a esto, el presente video buscará analizar la problemática de la titulación de tierras presente en el país, teniendo en cuenta que este fenómeno puede variar de acuerdo al sector de la población que se está analizando. A continuación, se analizará la dificultad en cuestión, empezando por sus causas y finalizando con una propuesta en pro de crear un país más equitativo. Inicialmente se debe mencionar que Colombia ha sido un país caracterizado por una violencia que ha llevado varios años las riendas del territorio. Esta violencia se ha visto reflejada en el 95% en la zona rural, generando que los campesinos se vean en la obligación de desplazarse hacia lo que ha generado problemas como el desplazamiento hacia lo urbano, el aumento de la pobreza, destinar los recursos económicos del país. En efecto de la violencia, la mayoría de campesinos se vieron obligados a entregar sus tierras, bien sean a grupos al margen de la ley o simplemente a dejarlos abandonados para poder salvar a sus familias de ser parte de esta violencia. No obstante, la llegada de estos campesinos a la ciudad hizo que la ciudad se enfrentara a una falta de recursos que eran necesarios para recibir a las personas que estaban llegando. Por esta razón, se empezaron a crear pequeñas aldeas alrededor y se convirtieron en los refugios en los que los campesinos pudieron llegar a vivir. Inicialmente, estos lugares no contaban con todos los servicios que necesitaban, como lo era la energía, el agua. Sin embargo, con el tiempo se fueron adaptando y la ciudad sintió la necesidad de adaptarse también. No obstante, al tener que adaptarse a esta gran extensión de territorio, también se vio la necesidad de acoger a estas personas, pero al no lograr tener buena organización, la ciudad empezó a tener problemas de sobrepoblación, de poca distribución de recursos y uno de los factores más importantes fue la falta de educación. Esta llegada masiva de nuevos habitantes a la ciudad generó nuevas dinámicas y relaciones sociales, en parte porque estos nuevos habitantes se ubican en las márgenes de la ciudad, construyendo sus viviendas en territorios de invasión o cedidos por sus nuevos patronos, como en el caso del barrio San Martín. La ciudad debe iniciar un proceso de adaptación a sus nuevos habitantes y sus necesidades. Sin embargo, esta adaptación se da de forma diferenciada a lo largo y ancho de la ciudad, generando problemáticas distintas. Ejemplo de ello es que el barrio San Martín, a pesar de llevar un largo periodo habitando su territorio, no contaba con servicios públicos esenciales, como electricidad o acueducto, los cuales obtuvieron gracias a la autogestión de la comunidad y de la Junta de Acción Comunal. O el barrio Los Olivos, en la localidad de Chapinero, que dada la ampliación de una vía de gran importancia para los terratenientes y élites económicas bogotanas, empiezan a sufrir de nuevos inconvenientes para la titulación de sus terrenos. Posteriormente, deben enfrentarse a la ciudad para garantizar sus derechos de señor y dueño sobre los mismos. La violencia que se genera en Medellín se debe principalmente a la ausencia de educación, de oportunidades laborales y de los recursos para tener una vida digna. Sin embargo, esto se da principalmente porque a partir de las grandes migraciones hay un aumento de la población urbana que aumenta la cantidad de bandas criminales relacionadas con el narcotráfico. Normalmente en esas bandas la mayor cantidad de personas que hay son personas jóvenes que se dedican al sicariato, al narcotráfico, a las extorsiones, a la prostitución y en muchos de esos casos esas personas mueren. Sin embargo, la ausencia de la educación lo que ha generado dentro de la población campesina es que no sean capaces de ejercer el derecho a la prescripción, que consiste en la adquisición de un objeto ajeno por medio de una situación de hecho consolidada, es decir, la ocupación de territorio que en muchos casos tuvieron durante un periodo mayor a 10 años y en ese periodo fueron desplazados y no ejercieron su derecho a prescribirlo. Por último,
Es necesario recalcar que el gobierno debe crear incentivos para que distintos sectores sociales tengan acceso al recurso en cuestión. Para esto, es fundamental lo siguiente: reformas legales, igualdad de oportunidades y una educación en torno a las leyes que regulan el país.